Unidad 5. Segmentación de negocios, formulación estratégica y posicionamiento. Segmentación. Es la división. Agrupar a los consumidores de acuerdo a algún criterio preestablecido. Tenemos macrosegmentación, que nos da un parámetro general que nos ayuda a dividir el mercado. Pues tenemos el proceso de macrosegmentación. ¿Cuál es? Primero cuáles son las necesidades que vamos a satisfacer, es decir, las necesidades genéricas que deseamos satisfacer. ¿Quiénes son nuestros clientes? Los clientes potenciales, ¿no? Grado meta. ¿Dónde compra este grupo de clientes? El ámbito se refiere. ¿Y cómo voy a competir? ¿Qué ventajas competitivas voy a tener? Después tenemos la microsegmentación. Es definir la existencia o no de los subgrupos de clientes. La matriz de microsegmentación tiene la finalidad. ¿Cuáles son? Definir el mercado objetivo, determinar la cobertura geográfica, calcular el tamaño del mercado y buscar un posicionamiento. Con la matriz combina variables y salen las ventajas buscadas o los descriptores. ¿Qué son las ventajas buscadas? Son una serie de atributos que el cliente percibe como ideal respecto de un producto que pueda satisfacer su necesidad. Y los descriptores describen las características tipológicas de cada grupo, ejemplo, geográfica, demográfica, psicográfica, etc. La matriz de cobertura de mercado. Si tiene varios atributos y varios grupos de clientes, la cobertura es completa de mercado. Si es varios grupos de clientes y un solo atributo, especialización en productos. Si es un solo producto y varios atributos, son especialización en clientes. Y si es un solo grupo de clientes y un solo atributo, concentración en cliente-producto. Cálculo de la demanda y participación en el mercado. Las variables influyentes son tamaño de mercado y crecimiento de mercado. Y las fuerzas competitivas del mercado. El mercado potencial y el mercado actual. El mercado potencial surge como consecuencia de haber desarrollado el análisis de la cobertura de mercado. El mercado actual es la demanda real a la empresa, es decir, los clientes que efectivamente compran el producto, llamados clientes actuales, mientras los clientes potenciales se miden por respuestas cognitivas. El mercado potencial son todos los consumidores que se encuentran en condiciones de adquirir el producto. El mercado expandible es el mercado potencial menos el mercado actual. Pues tenemos el cálculo del tamaño del mercado, que es el mercado potencial, y es igual al número de compradores potenciales por la cantidad promedio consumida por el precio promedio del producto. Después tenemos el cálculo de la cuota de mercado. ¿Cómo se hace? Es la cuota de mercado, se realiza como las ventas actuales de la empresa por 100 dividido el mercado potencial. Posicionamiento. El cliente es una unidad porcentual y el producto es un conjunto de atributos. Como vemos en el gráfico, si no hay ningún tipo de vinculación, existe un desposicionamiento total del producto respecto del cliente. Si hay al menos una vinculación, se dice que el producto ha sido posicionado. Y si este gráfico explica que existe un posicionamiento absoluto, esta situación aparece como imposible. ¿Qué es lo que es el posicionamiento? Lugar que ocupa un producto
marca o institución en la mente del consumidor como consecuencia de los vínculos existentes entre sí, entre el producto ideal y real. Bases del posicionamiento. Basado en una cualidad distinta del producto, basado en las ventajas o en la solución aportada, basado en una oportunidad, orientado a una categoría de usuarios o con relación a una marca competidora, de ruptura en relación con la categoría de usuarios. Determinación del posicionamiento. ¿Qué preguntas se realizan? ¿Cuáles son los atributos más valorados por el cliente? ¿Qué grado de relación existe entre esos atributos y las marcas de productos que compiten en el sector de negocio? ¿Cuáles son los atributos más valorados por tipo de cliente? Principios del posicionamiento. Buscar ser líder. Si no se puede ser líder, se puede ser segundo. Si se elige ser segundo, entonces ser lo opuesto al líder. Inventar una categoría y seguir líder allí. Buscar un lugar en la mente del consumidor. Sostener el valor único, evitando la extensión de la línea. Procedimiento para buscar posicionamiento. Hay que identificar primero hay que identificar la categoría hacia donde direccionar el posicionamiento, después identificar una cualidad distintiva del producto, luego identificar una posición con relación a la competencia, seleccionar el argumento más creíble para sustentar la posición buscada y por último sostener la posición buscada y evitar la extensión de la línea. Unidad estratégica de negocios. UN. Concepto. Es una unidad organizacional o foco de planificación que agrupa una serie claramente diferenciada de productos que son vendidos a grupos uniformes de clientes, haciendo frente a un número bien definido de competidores. Identificación de una unidad estratégica de negocio. Primero, propósito: atender un mercado externo, no interno. Segundo, debe tener un conjunto definido de competidores externos para obtener una ventaja competitiva. El directivo de una web debe poseer suficiente independencia para decidir las acciones estratégicas. Si se cumplen las tres anteriores, la web se convierte en un centro de beneficios genuinos. Una web no tiene que ser una unidad de organización bien definida para ser considerada como tal, como web, ¿no? La evaluación de las web. Una web representa un proyecto de inversión que requiere de financiamiento en un plazo, es decir, que en un plazo dado tiene que estar el retorno del dinero invertido. El conjunto de una web constituye una cartera de negocios entendido como una combinación de distintos negocios, que busca optimizar la combinación entre ellos. Una web es una inversión que requiere de fondos para poder generar rentabilidad. Para analizarlas tenemos dos matrices, la BSG y la GE. La matriz BSG es una matriz con dos variables que, por ejemplo, con una web con alta participación en el mercado y un bajo crecimiento de mercado se encuentra en vaca lechera, bueno, y así. ¿Qué son las variables? El crecimiento del mercado refleja el atractivo del mercado, y la participación del mercado es la medida de la participación de la web en ese mercado, ¿no? Interrogante es un crecimiento alto y la participación de mercado es baja. Es un nuevo negocio, tiene costos fijos elevados, eso muestra. Después la estrella tiene alta participación, crece por encima del promedio, el negocio pasa a ser líder de su sector. La vaca lechera es la caída del crecimiento del mercado por debajo del promedio debido a la alta participación de mercado, reduciendo así los costos unitarios totales al mínimo. Y por último tenemos al perro, que se mantiene en el nivel de crecimiento de mercado por debajo del promedio y pierde participación en el mercado. La rentabilidad aquí es escasa o nula o negativa.
Entonces, haciendo un resumen, interrogante, aumenta la participación relativa de mercado, la inversión requerida es muy alta, el flujo de fondos es muy negativo y la rentabilidad es ninguna o negativa. En la estrella, la acción es mantener o aumentar la participación, la inversión requerida es alta y el flujo de fondos es neutro o levemente negativo, la rentabilidad es alta. En la vaca lechera, la acción es sostener la participación relativa en el mercado, la inversión requerida es baja, el flujo de fondos es muy positivo y la rentabilidad es muy alta. Y el perro, la acción es cosechar y liquidar, la inversión es desinvertir, el flujo de fondos es positivo y la rentabilidad es baja o negativa. Luego tenemos la matriz GE. La matriz considera que el atractivo de un sector no se puede medir exclusivamente por su crecimiento. Existen otras variables que determinarán su atractivo. Las variables pueden ser el atractivo del sector y la posición competitiva. Bueno, el atractivo del sector. El crecimiento de mercado, el tamaño de mercado, el margen de rentabilidad histórico, la intensidad, la competitividad, la amenaza de nuevos competidores, el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los compradores, de los canales de distribución y de los productos sustitutos. La amenaza para los productos sustitutos, el requerimiento tecnológico, el impacto ambiental, la regulación gubernamental, la disposición de recursos humanos calificados, aspectos sociales y aspectos legales. La posición competitiva, la participación relativa al mercado, el crecimiento de la participación, marca del producto, precio, calidad, cobertura de distribución, promociones, capacidad de producción, eficiencia de producción y estructura de costos. También cultura organizacional, fuerza de venta, estructura financiera y imagen institucional. ¿Cómo puedo construir la matriz? Los pasos de la construcción de la matriz son estos. Primero, seleccionar los subvariables más relevantes, seleccionar las subvariables más relevantes de la otra variable, después asignar una ponderación o importancia relativa que cada subvariable posee, en una escala del 1 al 5, como 1 igual atractivo bajo y 5 atractivo alto. En una escala del 1 al 5, posición competitiva débil y 1 posición competitiva débil y 5 posición competitiva fuerte. Y tenemos que efectuar el producto entre ponderación de subvariable y los valores de escala y representar la escala en la matriz. Vamos a mostrarla. Formulación estratégica. La estrategia que la empresa debe seguir en el futuro. La base es la precisión del diagnóstico. Aquí la pirámide que jerarquiza las distintas acciones estratégicas. En la base tenemos la estrategia funcional, luego la estrategia organizacional, estrategia de crecimiento y estrategia de negocios. Esta propuesta está tomada solo sobre pymes y no para países en vía de desarrollo y emergentes, no diversificadas. Gran estrategia empresaria. Es la forma que se ha elegido para la estrategia de negocio competitiva para generar un valor determinado. Para lograr la ventaja competitiva en costo o diferenciación existen dos caminos, la especialización y la diversificación. Bueno, ¿cuáles son cada una? ¿Qué valor es la estrategia de negocio? ¿Cómo se desarrolla?
la estrategia de crecimiento, bajo qué estructura, la estrategia organizacional y cómo se instrumenta la estrategia funcional. Bueno, el procedimiento sugerido es definir los segmentos objetivos, definir el valor esperado, determinar los valores esperados por la cadena, formular la estrategia de negocios, de crecimiento, organizacional y funcional, como la pirámide, el ajuste estratégico del ciclo de negocio, la táctica de ingreso o mantenimiento en la posición competitiva y la implementación de la estrategia. La estrategia de negocios. La estrategia de negocios incluye las acciones que desarrollará la empresa para imponer una condición única o superior con relación a las empresas del sector. ¿Qué sabemos? ¿Cuántos segmentos de mercado deberá servir una empresa que posee una sola web y está indicado a un solo tipo de clientes? Y está indicado que existe un solo tipo de clientes. A diferencia de una empresa que posee dos o más WEN y puede darse dos situaciones. Cada WEN es una unidad organizativa independiente y cada WEN es un foco de planificación, al menos de las estrategias de marketing. Las posibles estrategias de negocio son: para todo el mercado, en la estrategia de marca existe un solo precio máximo que el cliente estaría dispuesto a pagar por una diferenciación superior. En la estrategia de precios ocurre algo similar. Existe el precio más bajo y este precio va sin diferenciación. Estrategia de crecimiento es definir la forma para el crecimiento del negocio. Tenemos tres caminos a seguir: especialización, diversificación e integración. Acá tenemos la matriz Ansoff. La estrategia de especialización o crecimiento intensivo incluyen penetración de mercado, desarrollo de clientes y desarrollo de productos. La estrategia de diversificación es diversificación de productos, y la estrategia de integración, que no aparece en la matriz, estrategia organizacional. La estructura sigue la estrategia. Aspectos: desarrollo interno, adquisición u observación y alianzas o fusiones. En el desarrollo interno está asociada a una forma de crecimiento bajo las condiciones actuales del negocio, es decir, focalizarse en negocios actuales para lograr mayor penetración en el mercado. En la adquisición o fusión está asociada a formas de crecimiento como la intensiva, donde la adquisición o fusión de la empresa ha adquirido una dimensión nunca antes alcanzada. En las alianzas o fusiones están asociadas con un segmento con un elemento básico común: la cooperación. Existen tres tipos de alianzas: complementarias, integración conjunta y adición. Después tenemos la estrategia funcional. Trata de la estrategia de cómo se va a mover en operaciones, comercialización, financiera, desarrollo organizacional y recursos humanos. Las estrategias operaciones comprenden acciones tales como información de fabricación, capacidad instalada, integración vertical, tecnologías, introducción de nuevos productos, calidad. Y la estrategia de comercialización
comprenden información de comercialización, análisis de mercados, decisiones sobre los productos, decisiones sobre los precios y decisiones sobre la distribución. Decisiones de la comunicación también. Luego tenemos las financieras, que comprenden índices de mercado de capitales, mediciones de rentabilidad, riesgo, costo de capital y crecimiento. Por último, las estrategias de desarrollo organizacional y recursos humanos, que comprenden recursos humanos, selección de personal, evaluación del personal, desarrollo personal y relaciones laborales.